La historia de Braniff se remonta a 1926. Ese año, su creador, Paul Revere Braniff, fundó la aerolínea el 26 de abril de 1926 en el estado de Oklahoma. Aún así, esta primera versión de la aerolínea se disolvió poco después. En 1928, Paul Revere Braniff unió esfuerzos con su hermano, el magnate de seguros Thomas Elmer Braniff, y reorganizaron la aerolínea, que recibió el nombre Paul Revere Braniff Incorporation. El vuelo inaugural de esta nueva firma tuvo lugar el 20 de junio de 1928, cubriendo la ruta Oklahoma City a Tulsa, utilizando un monomotor de 5 plazas Stinson Detroiter, piloteado por el propio Paul Braniff. La aerolínea transportaba ejecutivos de compañías petroleras entre ambas ciudades, lo cual era su única fuente de ingresos. En abril de 1929, los hermanos Braniff transfirieron el control de la compañía a Universal Aviation Corporation, que tenía la esperanza de diseñar una red ferroviaria en conjunto con un servicio de vuelos que fuera a costa del país, una aproximación muy parecida a la que estaba tomando TIAA en aquellos años. Los hermanos, que ya habían sido picados por el bicho de la aviación, nuevamente se unieron para revivir su aerolínea, la aerolínea que eventualmente ayudaría a conectar el mundo. Así nació Braniff Airways Incorporated en noviembre de 1930. La aerolínea empezó a operar el 13 de noviembre de ese año, cubriendo la misma ruta, Oklahoma City a Tulsa, y también ofrecían vuelos a Wichita Falls, en el estado de Texas. Braniff comenzó operando 2 monomotores Lockheed L5 Vega con capacidad para 6 pasajeros y una velocidad crucero de 150 millas por hora. La aerolínea presumía ser la más rápida del mundo. Incluso con los efectos de la Gran Depresión todavía presentes, Braniff siguió expandiéndose. Pronto empezaron a volar a Chicago, Kansas City y St. Louis. A pesar de todo, en 1933 cesaron sus operaciones para reorganizarse. Menos de un año después, en mayo de 1934, Braniff renació por cuarta vez. El Servicio Postal de Estados Unidos le otorgó a la aerolínea su primer contrato para transportar correo. Ese mismo año, Braniff compró Long & Harman Airlines, una aerolínea con sede en Dallas, una acción que hizo que Braniff se convirtiera en la primera aerolínea en conectar Chicago con la frontera mexicana. En diciembre de 1939, Braniff adquirió el Douglas DC-3. La Segunda Guerra Mundial había empezado, pero Estados Unidos permaneció neutral poco más de 2 años. Recién en diciembre de 1941, Estados Unidos le declaró la guerra a Japón, entrando así al conflicto. Durante el mismo, Braniff otorgó al gobierno más de la mitad de su flota. Estos incluían todos sus Douglas DC-2 y algunos DC-3. En 1942, Braniff movió sus cuarteles al aeropuerto Love Field en Dallas. También recibió un contrato para operar vuelos militares de carga entre Brownsville, en Texas, y Ciudad de Panamá, en lo que sería conocido como la Ruta de la Banana, nombrada así ya que los pilotos de Braniff hacían acuerdos con los proveedores de banana panameños para que puedan transportar su producto a los Estados Unidos. Sacando este acontecimiento, con la guerra en marcha, el crecimiento de la industria aeronáutica a nivel mundial fue muy lento. En 1943, Thomas Elmer Braniff creó una división llamada Aerovías Braniff con base en México. Las operaciones comenzaron en marzo de 1945, cubriendo la ruta Nuevo Laredo y Monterrey.
Aunque los hermanos Braniff intentaron unir la división estadounidense y mexicana de la aerolínea, sus esfuerzos se vieron interrumpidos cuando las autoridades mexicanas le quitaron a Aerovías Braniff su permiso de operación en octubre de 1946. Gran parte de esta acción se debió a presión por parte de Pan American Airways. Aerovías Braniff cesó sus operaciones en 1947. A pesar de este contratiempo, tras la guerra, la Junta de Aviación Civil, o CAV, le otorgó a Braniff varias rutas a lo largo del Caribe y América Latina. La aerolínea volaba a casi todas las principales ciudades del continente, como La Habana, Río de Janeiro, Lima, La Paz y Buenos Aires, haciéndose un digno rival de Pan American Airways. Estas rutas eran realizadas por el DC-3, el DC-4 y el DC-6, para dejar en claro al mundo que eran una aerolínea dominante a nivel internacional. Adoptaron el nombre Braniff International Airways. En 1952, Braniff adquirió Mid-Continent Airlines, una pequeña aerolínea con base en Kansas City. La fusión sumó destinos importantes a su red como Minneapolis, Sioux City, Des Moines y St. Louis, entre otros. Tras la fusión, Braniff contaba con una flota de 75 aeronaves y más de 4.000 empleados, 400 de los cuales eran pilotos, lo cual la convirtió en la 10ª aerolínea más grande del país. Sin embargo, estas acciones tuvieron sus consecuencias. La expansión de su red de rutas, tras la fusión, y la reducción en los contratos de correo se tradujeron en una pérdida de $1,8 millones en 1953. La situación fue remediada por Thomas Elmer Braniff tras solicitar un aumento en el subsidio de los contratos de correo, lo que hizo que la aerolínea volviera a registrar ganancias. Esta sería una de sus últimas acciones en la compañía, ya que el 10 de enero de 1954 su vida se vio interrumpida tras sufrir un accidente aéreo con un hidroavión a orillas del lago Wallace, en Luisiana. Tras la muerte de Thomas, Charles Edmund Beard fue la primera persona sin vínculos a la familia Braniff en convertirse en presidente de la aerolínea. La esposa de Thomas, Bess Thurman, asumió la vicepresidencia de la empresa. Ella fue una figura clave para calmar los miedos de los inversores y accionistas de Braniff tras la deuda acumulada en 1953. Sin embargo, su carrera fue muy corta, ya que en agosto de 1954 murió de cáncer. Peor aún, 2 meses antes, también sucumbió al cáncer el ideólogo y creador de la aerolínea, Paul Revere Braniff. La familia Braniff parecía estar padeciendo una maldición, pero a pesar del duro golpe emocional de perder a sus creadores, Braniff International siguió adelante. Charles Edmund Beard empujó a la compañía a la Jet Age. En 1959, Braniff compró 5 Boeing 707, aunque solamente recibió 4, ya que uno se estrelló en un vuelo de pruebas antes de ser entregado. A principios de los 60, le siguió el Boeing 720, una versión acortada del 707. También fue clave la introducción del Lockheed L-188 Electra, con 4 motores turbohélice para vuelos cortos. Para 1965, la mitad de la flota de Braniff estaba compuesta por jets. Estos eran el ya nombrado Boeing 707 y 720, junto con el bimotor británico BAC 111 para vuelos regionales. Para vuelos intercontinentales, Braniff utilizó el 707-320C cuando fue introducido. De todas formas, los Boeing 707 y jets tradicionales no eran la mayor ambición de la aerolínea. En abril de 1964, Braniff hizo un depósito para 2 Boeing 2707 supersónicos a un valor de $100.000 por aeronave. La idea era que estos aviones, que prometían volar a velocidades de Mach 3, cubrieran rutas a América Latina.
Sin embargo, el Boeing 2707 no se haría realidad para Braniff ni ninguna otra aerolínea. Con el paso de los años, el programa se fue de presupuesto y eventualmente fue cancelado por el Congreso en 1971. En abril de 1965, Harding Luther Lawrence, el ex vicepresidente de Continental Airlines, asumió la presidencia de Braniff. Este era un individuo de gran potencial. Fue en gran parte responsable de lograr un crecimiento del 500% en los 10 años que estuvo en Continental Airlines. Lawrence estaba decidido a remodelar la imagen de Braniff por completo. Optó por un toque moderno, brillante y, sobre todo, que llamara la atención. Esta idea poco ortodoxa para la época incluía una nueva serie de libreas rojas, naranjas, azules y un nuevo uniforme de tripulante de cabina, diseñado por Emilio Pucci. Estos cambios drásticos se traducirían en 15 años de crecimiento y expansión generalizada, lo cual resultó en un desempeño financiero extraordinario y récord operativo. Por ejemplo, en 1967, Braniff adquirió Pan American Grace Airways o Panagra. Esta adquisición le dio más aeronaves. Las de especial interés eran los Douglas DC-8, que se sumaron a su flota de jets. En 1969, la aerolínea retiró su último Lockheed L-188 Electra. De esta forma, pasaron a tener una flota exclusivamente de aviones a reacción. Con su nueva librea de 15 colores, que se aplicó al exterior e interior de sus aeronaves, salas de embarque, taquilleros y sedes corporativas, la empresa adquirió más Boeing 727. A partir de 1970, el gran jumbo Boeing 747 empezó a realizar vuelos entre Dallas y Honolulu sin escalas. El 747 no solo demostraba al mundo que Braniff era una aerolínea importante, sino que abrió nuevas rutas debido a su gran alcance. Su pintura, con un naranja claro predominante, le dieron el apodo de la Gran Calabaza, lo cual fue motivo de mucha publicidad y atención, justamente lo que Braniff quería. Años después, adquirieron el Boeing 747 SP, que abrió una amplia gama de nuevas rutas. En 1978, Braniff volvió a familiarizarse con los vuelos supersónicos cuando Lawrence realizó un acuerdo especial con British Airways y Air France. Como parte del acuerdo de intercambio, Braniff pudo operar el famoso Concorde en vuelos nacionales entre Washington D.C. y Dallas. El acuerdo consistía en que estos vuelos domésticos con el Concorde serían operados por pilotos y tripulantes de Braniff. Además, solo podían volar a una velocidad de Mach 0,95, ligeramente por debajo de la velocidad del sonido, para evitar booms supersónicos en tierra. El primero de estos vuelos ocurrió el 12 de enero de 1979. Lamentablemente, la ambición de la operación del Concorde superó la realidad práctica, ya que a menudo estos vuelos volaban con tan solo 15 pasajeros a bordo, lo cual no justificaba el enorme gasto de combustible. Peor aún, volar a Mach 0,95 se traducía solo en 10 minutos menos de vuelo comparado al Boeing 727, que brindaba el mismo servicio. El último de estos vuelos costosos tuvo lugar el 30 de junio de 1980. Sin embargo, la racha abismal de expansión llegó a su fin con la desregularización de la industria en octubre de 1978. Esto significaba que el antiguo monopolio que poseían un grupo selecto de aerolíneas pasó a ser un mercado libre donde cualquier aerolínea o emprendimiento podía formar parte y socavar su sección. Con este nuevo escenario, Lawrence creía que la mejor opción era expandir Braniff a una amplia variedad de nuevos mercados. De esta forma, la red nacional de la aerolínea se amplió un 50% al agregar 32 nuevas rutas.
Aunque esta expansión resultó exitosa al principio, el aumento del precio del combustible, producto de la crisis del petróleo de 1979, significó que las pérdidas operativas de la empresa aumentaran de $39 millones ese año a $120 millones en 1980 y $107 millones en 1981. Estas pérdidas abrumadoras hicieron que se tuvieran que suspender varias rutas internacionales a Asia y Europa. El 7 de enero de 1981, Harding Lawrence se retiró luego de 16 años como presidente de Braniff. En su lugar, asumió John Casey. Sin embargo, sus primeros intentos de sacar a la aerolínea del estancamiento se vieron obstaculizados por una repentina huelga de controladores aéreos. Braniff se endeudó cada vez más a medida que el país entró en una recesión. Fue necesario el despido de casi una cuarta parte de su personal. Luego, Casey implementó la campaña Braniff Strikes Back en el otoño de 1981. Esto consistía en un sistema de tarifa simplificado de 2 niveles. Como parte de esta campaña, algunos Boeing 727 se dividieron en Braniff Premier Service, es decir, primera clase, y Coach Class o clase turista. El resto de los 727 eran exclusivamente de clase económica, con tarifas reducidas. Para fines de 1981, la deuda de Braniff superaba los $700 millones. La aerolínea tenía demasiados asientos, varios aviones que consumían miles de litros de combustible, pero pocos pasajeros para llenar esos asientos. La mayoría de los vuelos solían despegar con menos de la mitad de su capacidad. Peor aún, el servicio de a bordo y atención al cliente también empezó a tener sus recortes. Los miembros de la junta directiva de Braniff se dieron cuenta que era necesario un cambio en la dirección de la aerolínea. Por eso, a los pocos meses de asumir, John Casey fue reemplazado por Howard Putnam, que provenía de la exitosa Southwest Airlines. Putnam implementó una medida audaz al ofrecer un plan de tarifa única llamado Clase Texas. Si bien esta medida fue innovadora, las otras aerolíneas respondieron igualando precios y ofreciendo más vuelos a los mismos destinos que Braniff. En enero de 1982, Braniff empezó a operar en rojo. En definitiva, la aerolínea gastaba más de lo que ganaba. En un esfuerzo desesperado por obtener una buena cantidad de ingresos, Braniff se vio obligada a vender sus rutas a América Latina a Eastern Airlines por $18 millones. Sin embargo, esa suma era casi insignificante, puesto que Braniff ya había perdido más de lo que recibió cuando se cerró el acuerdo. El 11 de mayo de 1982, Putnam abandonó el juzgado luego de no poder llegar a un acuerdo para prevenir una huelga de sus pilotos. Un día después, el 12 de mayo, Braniff International Airways cesó todas sus operaciones. Todos los vuelos fueron inmediatamente suspendidos y miles de pasajeros quedaron varados. Los problemas de encontrarse en un ambiente muy competitivo, especialmente luego de la desregularización y la falta de pasajeros fieles, significaron el fin de Braniff. Varios analistas están de acuerdo que la rápida expansión de fines de los 70 puso a la aerolínea en una posición irrecuperable. Sin embargo, este no fue el final de Braniff. En 1984, la marca renació como Braniff Inc. La pintura de sus aviones fue un cambio dramático en comparación a los colores vivos de la vieja Braniff. Braniff Inc. operaba aviones como el Boeing 727, el 737-200 y el BAC 111. La aerolínea ofrecía una operación puramente doméstica y de bajo presupuesto. Sin embargo, a pesar de ser el primer operador estadounidense del moderno Airbus A320,
la aerolínea entró en bancarrota en septiembre de 1989. 3 meses después, incapaz de recuperarse, Braniff Fink cesó sus operaciones. Aún así, la marca renació por sexta y última vez en 1991. Usando los activos de Braniff Fink, surgió Braniff International Airlines Inc. Los vuelos comenzaron el 1 de julio de 1991, contando con 5 Boeing 737-200 y 3 DC-9. Pero tan solo 15 días después, el servicio a Los Ángeles fue suspendido debido a problemas para asegurar instalaciones propias para servir pasajeros. Por ejemplo, la empresa no contaba con acceso a una puerta de embarque o un mostrador. Luego, el 7 de agosto, la aerolínea entró en bancarrota. Braniff siguió operando bajo protección de bancarrota, pero a pesar de inyecciones de capital y un calendario ambicioso, nada se pudo hacer para salvar la aerolínea. El 2 de julio de 1992, tras un año, Braniff cesó sus operaciones por última vez. En resumen, Braniff y sus 6 resurrecciones dejó uno de los legados más famosos en la historia de las aerolíneas estadounidenses, principalmente por su increíble dominio en rutas dentro del país y en América Latina durante las décadas de los 60 y 70. Así también por su toque alegre y pinturas llamativas de sus aviones y por su increíble colapso casi de la noche a la mañana. Braniff fue el claro ejemplo del éxito que alcanzaron un selecto grupo de aerolíneas en un ambiente regulado, pero también un ejemplo de las consecuencias de la desregularización y mala administración ante el cambio. Esto nos demuestra lo frágil y delicada que es la industria aeronáutica y que a la hora de tomar decisiones importantes hay que tener en cuenta decenas de miles de variables.